compartiendo para iniciar en ellos el gusanito de la investigación. Entonces, bueno, de verdad que para nosotros ha sido un placer estar aquí con ustedes y darnos a nosotros la oportunidad. Bueno, con ustedes Fernando es uno de los estudiantes más destacados que tenemos y haciendo la investigación junto con la otra estudiante que es Sara Chi, que ha tenido ahorita problemas en la conexión y le estamos conversando con ella. Entonces, bueno, Fernando, es todo tuya la ponencia. Con tu permiso, voy a pasártelas. Ok, buenas tardes. Bueno, antes que todo, pues darle gracias a Dios por el espacio eh, que obviamente pues se ha brindado y bueno, es un privilegio pues hacer parte en esta rama de la investigación y bueno, darle gloria a Dios por eso y por cada una de las personas pues que nos ha ayudado en este proceso, porque al igual estamos iniciando y todo y quizás de pronto no ha sido fácil, pero bueno, ahí sea la gloria. Y bueno, nuestro artículo lo hicimos entre varios compañeros, un grupo junto con la profesora que en realidad pues fue muy importante ese apoyo, estar ahí. Quizás obviamente hoy vamos a estar dos en representación de los demás compañeros hablando por este medio. Y bueno, nuestro artículo de lesiones articulares en el equipo de natación Delfines de Panamá, de edades de 10 a 14 años. Los autores fue nuestra profe, que estuvo ahí con nosotros acompañándonos en el proceso, nuestro compañero Alexia Ritola, Sara Chi, que es una de las que va a estar con nosotros, y Marta Fernández, que es una compañera que también trabaja con nosotros, y mi persona, Fernando Montiel. Entonces, bueno, ya dando cabida a esto, pues les presentaríamos la introducción de nuestro artículo y bueno, me podría pasar la diapositiva, por favor, profe. Ok. La introducción. La natación es uno de los deportes más fundamentales en la vida del ser humano. Es de vital importancia su práctica en las diferentes edades a lo largo de la vida. También es catalogado como un deporte olímpico a lo largo de la historia del ser humano. Y su práctica es de manera sistemática, planificada y controlada, debido a su complejidad en sus diferentes técnicas de nado. Bueno, y ya debido a esto, pues nace algo que es muy fundamental, que salió y sigue pues aquí dando en parte formativa, en parte competitiva. Este deporte se realiza con diferentes técnicas que influyen en el desarrollo de los diferentes movimientos a nivel articular, provocando un gran impacto en las articulaciones de hombros, rodillas, y estas lesiones fueron las que obviamente estudiamos e investigamos por medio de una encuesta en edades de niños comprendidos de 10 a 14 años. Puede pasar la siguiente, profe. Ok, nuestro objetivo. Nuestro objetivo general fue descubrir las lesiones más frecuentes en los niños del Instituto Delfines de Panamá, con un objetivo en específico, que el primer punto es especificar las lesiones más frecuentes en los niños del Instituto Delfines. El segundo punto, identificar los factores que pueden desarrollar dichas lesiones en los niños de natación de 10 a 14 años y recomendar medidas preventivas de las lesiones en los niños. Serían lo siguiente, ok. Bueno, ¿qué metodología utilizamos nosotros? Se tildó un poco, ok, aquí está. Los niños del Instituto Delfines de Panamá se encuentran divididos en 6 categorías, de 7 a 8 años, de 9 a 10 años, de 11 a 12, de 13 a 14, de 15 a 17 y la 18, que es como que ya un nivel ya más profesional. La investigación se enfocó en las categorías de 10 a 14 años, ya que es la población más vulnerable, perdón, para sufrir las lesiones de ligamento en rodilla, tobillo, ingle y manguito rotador. Se realizó una encuesta abierta a 20 atletas de esta categoría sobre las lesiones más frecuentes de la población mencionada anteriormente. Aquí brevemente les explicaremos una gráfica de cómo, bueno, aquí pueden ver pues la gráfica. Bueno, fueron 20 niños los encuestados, se dividieron 5 grupos, perdón, 4 grupos de 5 niños entre niño y niña,
y aquí podemos ver los resultados arrojados. Del ligamento, pues sabemos que uno de los impactos que se genera a nivel pues, del movimiento del nado es en la rodilla. Entonces podemos ver que tanto niño y niña pudieron tener como que ese gran impacto en poder tener de pronto una lesión o un dolor a nivel articular. En la ingle fueron muy pocos, ya que por medio de esto, pues para llegar a una lesión a la ingle debe ser como que un sobreentrenamiento ya muy para que el niño de pronto obtenga este tipo de lesión. En el manguito rotador es otra de las lesiones más frecuentes, no solamente en los niños, sino en todos los nadadores. El 80% de los nadadores han sufrido de esta lesión de manguito rotador o dolor a nivel del hombro. Y aquí podemos ver que todos los niños pues, han sufrido molestia o alguna lesión a nivel de esta articulación. También el tobillo, pues también fue una articulación en la cual se vio afectada de pronto al momento de caer y pudo generar de pronto un tipo de esguince o lesión en el tobillo. Vendría la siguiente parte. Ok, bueno. En conclusión, de acuerdo con el análisis de la encuesta y observación de práctica de natación, las preguntas y encuestas en el Club de Fines de Panamá se reflejó un porcentaje en las diferentes lesiones que son comunes en la natación en las edades de 10 a 14 años, en los periodos precompetitivos y competitivos. Las más frecuentes es la lesión del manguito rotador y ligamento de la rótula, rodilla, seguido por tobillo e ingle, y la población más afectada fueron los niños. Los entrenamientos y sus intensidades de trabajo influyen en las sobrecargas musculares. Eso tiene mucho impacto en las articulaciones y es ahí donde se puede presentar las lesiones. Y bueno, ¿sigue algo? Ok. Bueno, ¿qué recomendación, aparte pues, de la conclusión que a lo largo de esta investigación pues, se ha desarrollado, que es fundamental el reposo adecuado y la inclusión de trabajos de fortalecimiento en el desarrollo de un plan de entrenamiento en la natación y son muy fundamentales? Y bueno, en base a todo esto, también no solamente pues vemos que si nos quedamos solamente aquí es una problemática que se está viendo a nivel deportivo y en estas edades que el niño pues está teniendo muchos cambios a nivel fisiológico, a nivel de desarrollo, se está desarrollando cambios de ambiente y todo eso que a la final siempre terminan como que a impactar y no contar con buenos planes de entrenamiento estructurados pueden hacer que los niños tengan este tipo de lesiones que influyan en su crecimiento como deportista y en su crecimiento y desarrollo, porque a la final pues es una edad muy importante esta desde los 10 a 14 años donde hay muchos cambios como les dije y bueno, en conclusión creo que es nuestra investigación pues es muy abierta cuando decimos que puede tener un impacto mucho más y bueno, qué bueno pues poder aportar de esta manera en este campo y bueno, sé que va a ser algo que en realidad va a generar mucho impacto. Fernando, muchísimas gracias por su presentación. Muy interesante la temática de la prevalencia de lesiones en los nadadores de entre los 10 y los 14 años. Bueno, queda abierto el espacio de preguntas. Quedo atento por si alguno de los miembros de la sesión quiere hacer alguna pregunta a Fernando o a la profesora Anli sobre la presentación de la investigación realizada por la universidad. Mientras de pronto los demás miembros del comité se animan a preguntar, yo tengo dos preguntas, Fernando. La primera, Okay. ¿el instrumento para la recolección de la información fue un cuestionario ad hoc, es decir, construido por ustedes, o utilizaron un instrumento validado de los que existe en la literatura científica para indagar o valorar la prevalencia de lesiones en los deportistas? ¿Sí? ¿Sí me escucha? Sí, le escuchamos, Fernando. Ok. Bueno, lo que realizamos fue
como una especie de pregunta, no digamos que utilizamos una especie de guía como para hacer esas preguntas a lo que, pues a lo que hicimos en la encuesta, así como que fue algo fue espontáneo, de preguntas así en un mismo momento, o de pronto hacer esa pregunta, no fue nada como digamos que hacerlo con un papel o algo así, o colocar a los niños sentados y mira, aquí tienes el papel, y no fue algo así, entonces fue como más directo, digámoslo así. Permiso, para completar la respuesta que usted le está haciendo a Fernando, no se utilizó ningún método, ninguna encuesta ya preestablecida bajo estudios científicos, primero por la razón de la población que se utilizó, porque son niños de 10 a 14 años aproximadamente. Entonces es una población que, si usted se pone a ver, no va a entender una terminología científica para que ellos puedan responder. Por eso que primero se realizó una encuesta abierta, una encuesta donde los niños pudieran decirnos cuáles eran las lesiones más frecuentes que se estaban utilizando. Es más que todo para poder tener ese lenguaje, un lenguaje que los niños nos pudieran entender lo que nosotros queríamos indagar. De allí es la primera pregunta. ¿Y cuál es la segunda? No, por ahora ya dijimos que los otros profes participen, entonces en ese sentido, mire que se generan más espacios para futuras investigaciones, y una de esas podría ser, por ejemplo, validar un instrumento para esa Total. población que permitiera valorar las lesiones en nadadores infantiles y adolescentes. Profe Daniel, luego el profe Juan Carlos y luego la profe Valeriana. Profe Daniel, adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas tardes. Pues más que una pregunta, bueno, primero es, no sé si en la literatura, pues, sea de cierto modo normal, y lo coloco entre comillas, que haya lesión entre los 10 y los 14 años, ¿sí? Pues son deportistas, sí, pero pues no debería haber lesión en esa edad, ¿no? Y lo otro es que si a partir de lo que ustedes evidenciaron, que mencionaban que concuerda con lo que menciona la bibliografía, existe una propuesta de prevención para esa lesión. Sí, permiso, ¿cómo está, profesor? Muy interesante su cuestionamiento. No, le voy a explicar qué pasa. Todos los seres humanos, le voy a explicar como médico, todos los seres humanos necesitamos un preacondicionamiento. Ustedes más que son de la parte de educación física. Todos los seres humanos necesitamos un preacondicionamiento, no solamente cardíaco, para mejorar los niveles de hipoxia o de oxígeno que le tenemos que proporcionar a los tejidos. ¿Por qué llama la atención este grupo de personas, este grupo de niños? Porque en esa etapa todavía no está lo que es la epífisis y la diáfisis, todavía no está esa consolidación en hueso, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no existe este preacondicionamiento, este precalentamiento a estos niños, estamos viendo estas lesiones que son muy frecuentes y que nos ha llamado la atención. Cuando empezamos a revisar la literatura, empezamos a ver por qué los adolescentes están teniendo tantas lesiones articulares. Claro, porque los adolescentes, con el permiso de todo, creen que se las saben todas. Entonces, los adolescentes no quieren realizar ese preacondicionamiento en sus articulaciones, se tiran de una vez a lo que es a la parte de la natación y empiezan a hacer las lesiones. Entonces, por eso es que la recomendación del trabajo de nosotros al final es, tienen que realizar el preacondicionamiento, tienen que realizar ejercicio de estiramiento, y por eso es que la investigación se dejó abierta para estudiar esta misma variable en otros grupos de natación que tenemos también aquí en la República de Panamá. Muy bien, profesora, muchas gracias. Gracias, profe Daniel. Profe Juan Carlos, adelante. Muy buenas tardes a todos. Agradeciendo, por supuesto, la información que el estudiante Fernando nos está compartiendo. Estoy de acuerdo, es de total interés para cada uno de nosotros. Y básicamente tendría algunas recomendaciones. Cuando ustedes describen los objetivos, el objetivo general se enmarca por el verbo describir. Digamos lo que el objetivo más grande del estudio es mostrar la prevalencia de las lesiones que pueden ocurrir en este tipo de población, y eso está bien. Sin embargo, cuando coloca los objetivos específicos, habla de identificar factores de riesgo. Yo sugeriría colocar mejor en
el objetivo general, los factores o identificar los factores de riesgo y como objetivo específico describir la lesión. ¿Por qué razón? Porque cuando yo deseo identificar un factor de riesgo, debo hacer un estudio más allá de un estudio descriptivo. Debo hacer un estudio de asociación. Entonces, esa sería una de mis sugerencias. Y la otra sugerencia es básicamente marcada por el hecho de que se está interviniendo población menor de edad. Seguramente lo hicieron, pero es importante precisar que esta población firma un asentimiento informado, ¿no? Sí, Eso total. es Sí, importantísimo, sí, claro. dentro de la parte metodológica. Y también puntualizar exactamente qué tipo de estudio se hizo. Son 3 aspectos que hacen parte o es la columna vertebral de una investigación. Son básicamente mis recomendaciones. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, profesor. Mira, el consentimiento informado, claro, son menores de edad, tuvimos que pedir permiso ya previamente firmado y todo a los papás y al instituto para poder realizar la investigación. Eso por allí. Y tomaré la sugerencia para, como le digo, esta investigación quedó abierta porque queremos probar esta misma variable y el comportamiento de la variable en otras poblaciones de aquí de Club de Natación. Entonces, bueno, tomaré esa sugerencia para la próxima investigación. Vale, muchas gracias, profe Juan Carlos. Profe Valeriana. Bueno, buenas tardes, doctora. Y me gusta grabar el nombre del estudiante, pues, la recomendación de manera para el estudiante que está en formación. Y pues, yo diría que él es quien más debe sustentar la tesis, ¿no? Más, sin embargo, sí hago una recomendación muy respetuosa, que se utilicen los cuestionarios validados. Sin importar la alternativa, la entiendo, no los cuestionarios pasan por la validación, estabilidad estadística, bueno, y de contenido para poder hacerlo viable y factible a la población a la cual va dirigido. Una investigación que no tenga un instrumento de validación reconocido por un texto científico con un grupo, perdón. Usted menciona que un alfa Cronbachs, por ejemplo. Puede ser, no necesariamente. O usted quiere un instrumento validado por 5 expertos en el área. Las validaciones pueden variar dependiendo de las características del cuestionario de población. Total. Las investigaciones deben estar respaldadas por cuestionarios o por cualquier instrumento que sea validado por una comunidad científica que tenga el respaldo de validación. Entonces, no tiene de pronto justificación que se diga que por qué los niños no van a entender, no, porque entonces pierde el respaldo científico o la metodología que se ha utilizado no va a ser la adecuada y posiblemente pues quedará como un ejercicio de investigación, más no podrá ser publicado, porque lo primero que pide una revista indexada es que los documentos y la metodología sea totalmente científica. Pero la recomendación va con relación a eso. Ya la recomendación que hizo Carlos con relación a la prevalencia de las lesiones, porque escuchó al estudiante en algún momento diciendo que posiblemente el esguince por una caída. Pero entonces, ¿qué tiene de relación la caída con un deporte acuático? Con algo que se está realizando en el agua. ¿Qué relación tiene ese tipo? Y entonces ahí tiene la falencia del instrumento para la recolección de información, porque los datos que se están pidiendo generan ese tipo de ambigüedad. Vale, listo. ¿No hay más preguntas? Entonces, no sé si Fernando o la profesora Aldi quieran cerrar la presentación con algún comentario final. Bueno, por mi parte, nuevamente agradecida con ustedes por esta oportunidad que les da a los estudiantes y despertar, como les comentaba inicialmente, bueno, despertar en ellos el inicio de la investigación y tenemos que ir cultivando en ellos poco a poco. Fue una investigación que ellos hicieron así, fue una investigación que se trataron de buscar todos los permisos necesarios en un tiempo récord y, bueno, para mí, mis estudiantes me han llenado de orgullo con llegar hasta acá.
Ya para mí es muchísimo. Fernando o Sara, ¿quieren comentar alguna cosa adicional? Mientras Fernando o Sara se animan, creo que es importante mencionar que siempre que hay observaciones y preguntas, precisamente esto es lo que enriquece esto que llamamos discusión académica. Finalmente es importante escuchar observaciones de otros expertos y en este caso los profesores de la facultad que pueden recomendar, finalmente, como lo hicieron muy respetuosamente, aspectos que pueden llegar a mejorar la calidad académica del trabajo. Entonces, esa es la idea siempre de la exposición en estos eventos académicos. Y finalmente, quiero felicitar a los dos estudiantes porque no es fácil sustentar un trabajo de investigación en frente de un grupo de expertos y esto finalmente hace parte de los objetivos de formación dentro del programa acreditado. Entonces, felicitaciones a la profesora, a los estudiantes y a la doctora Maritza por su participación en el tercer encuentro internacional de semilleros de investigación organizado por la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación, USTA Bucaramanga. No sé, doctora Maritza, si quiere hacer un comentario final. Bueno, agradecerles a todos. Como pueden ver, estamos haciendo esfuerzos pues en cuanto a temas de desarrollo, investigación y semilleros en los que son muy necesarios todos estos aportes que ustedes nos dieron. De verdad que sí los tenemos aquí en cuenta. La doctora Anli también está integrándose al equipo de docentes en la facultad y estoy segura que de aquí en adelante vamos a tener en cuenta todas estas apreciaciones tan importantes, tan aportantes al tema curricular. Muchas gracias a todos, gracias señor decano y bueno, también se les invita aquí a actividades que nosotros desarrollemos desde nuestra institución y con las puertas abiertas siempre. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, doctora. Bueno, que tenga una feliz tarde. Gracias, Todos, chao. gracias por su participación, muy amables. Chao, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, yo finalmente ahora edito la presentación para poderla subir finalmente al canal de YouTube como las otras presentaciones. Profes, que he querido dejar hoy el comité curricular libre por la actividad de todas formas que organizamos el jueves, que nos tocó bastante intenso a todos participando de las diferentes ponencias. Entonces, pero no sé si de pronto alguien quiera comentar algún varios en el marco del comité. No sé si tengamos algo específico que quieran, algún varios o algo que quieran agregar. ¿No? Bueno, entonces, feliz tarde. Bueno, profes. Chao, profes, Hasta luego, gracias. profes. Un buen fuerte Hasta luego, abrazo. gracias, profe Juan Carlos, por Bueno. unirse. Chao, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego. profes. Yo estoy abajo en mi baticueva. ¿Qué dice el profesor? Sí.